Le ofrecí a Dios un cheque en blanco por la vida de mi hijo, y a cambio solo he recibido este insultante silencio, murmuró Arthur Drummond, el hombre que había construido un imperio tecnológico capaz de cambiar el mundo, pero que ahora no podía alterar el cruel veredicto de las máquinas, que mantenían a su único heredero anclado a una existencia vacía. La suite presidencial del Hospital Metropolitano, la más cara del país, era su último campo de batalla, un mausoleo de lujo y desesperanza. El mármol pulido reflejaba las luces parpadeantes de una docena de monitores de última generación, cada uno un testamento de su fracaso. Desde los ventanales panorámicos, la ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces que él mismo había ayudado a tejer con sus innovaciones, pero que ahora se sentía como un universo distante e indiferente. Todo su poder, toda su fortuna, se sentía como un puñado de ceniza frente al cuerpo inmóvil de Miguel, su hijo de 8 años, atrapado en un coma profundo desde hacía 6 insoportables meses. El aire, purificado por sistemas de alta tecnología, olía a una mezcla estéril de antiséptico y fracaso. A su lado el doctor Ricardo Valdés, una eminencia mundial en neurología traída en su jet privado desde Zúrich, ajustaba sus gafas con un gesto de finalidad. Su rostro, acostumbrado a lidiar con las tragedias de los poderosos, era una máscara de compasión profesional y fría certeza. «Arthur, hemos agotado todas las vías», dijo el médico, su voz grave y mesurada, diseñada para aplastar cualquier brote de falsa esperanza. «Los últimos escáneres son concluyentes. La actividad en el tronco encefálico es prácticamente nula. Lo hemos intentado todo. Estimulación transcraneal, terapias celulares experimentales, fármacos que aún no tienen ni nombre comercial. La ciencia, con todo su alcance, ha llegado a su límite. El niño que conociste, me temo que ya no está ahí. Lo que mantenemos con vida es una cáscara sostenida por la tecnología». Cada palabra era un martillazo en el alma de Arthur. Él era un hombre de soluciones, de algoritmos, de resultados cuantificables. La frase «no hay nada que hacer» no existía en su vocabulario. Si un problema no tenía solución, era porque no se había invertido el dinero o el ingenio suficiente. Pero ahora, esa frase era el epitafio de su lucha. Sintió cómo el suelo de mármol se abría bajo sus pies, amenazando con tragarlo en un abismo de impotencia. Miró el rostro pálido de su hijo, tan sereno, tan ausente, y un torbellino de recuerdos lo golpeó. Miguel riendo en el parque, sus pequeñas manos sucias de tierra, su voz gritando, «Papá, mírame, soy un cohete». Eran recuerdos de momentos que él, en su arrogante prisa por conquistar el mundo, había considerado pequeños, postergables. Ahora daría todo su imperio por revivir uno solo de ellos. Fue en ese preciso instante de rendición silenciosa, cuando una figura diminuta e incongruente apareció en el umbral de la puerta que una enfermera había dejado entornada. Era una niña, de no más de 10 años, con unos ojos oscuros tan grandes y profundos que parecían contener la sabiduría de un alma antigua. Llevaba un vestido sencillo de algodón, visiblemente usado pero limpio, y en sus manos sostenía con delicadeza una pequeña guitarra de juguete, de esas que se venden en los mercados, con la pintura de los bordes ya desgastada. Su presencia era una anomalía en aquel santuario de riqueza y tecnología. Arthur, sacado de su letargo por la intrusión, la fulminó con una mirada cargada de furia y dolor. «¿Y tú quién eres? Esto no es un parque de juegos. Fuera de aquí ahora mismo», espetó su voz un látigo de acero. La enfermera jefe, una mujer de mediana edad llamada Inés, se apresuró a intervenir. «Señor Drummond, lo lamento, es Laila, del orfanato que patrocina el hospital. A veces viene a visitar a los niños de la planta de pediatría. Debió haberse perdido. Laila, cariño, este no es lugar para ti». Pero la niña no se movió. No parecía asustada por el grito de Arthur, ni intimidada por la opulencia de la habitación. Sus ojos se fijaron primero en la figura inerte de Miguel en la cama, y luego se clavaron en los de Arthur con una serenidad que lo desarmó. Con una voz suave pero asombrosamente firme, que cortó la tensión como un rayo de sol en una habitación oscura,
Dijo las palabras que cambiarían todo. Yo he venido a cantar para él. Mi canto va a curar a su hijo. Un silencio denso y pesado cayó sobre la habitación. El doctor Valdés dejó escapar un suspiro que era una mezcla de incredulidad y cansancio, mientras que Arthur sintió una oleada de rabia tan intensa que casi lo ahoga. Y entonces se echó a reír. No fue una risa de alegría, sino una carcajada amarga, cruel, un sonido fracturado que rebotó en los cristales blindados. ¿Curar? ¿Tú? Se burló acercándose a ella con pasos lentos y amenazantes, como un depredador que rodea a una presa imposiblemente ingenua. ¿Tú tienes idea de quién soy yo? ¿Tienes la más remota idea del dinero que he gastado en esta habitación? He traído a los 3 premios Nobel de Medicina más recientes a esta misma cama. He financiado laboratorios enteros para que inventen un tratamiento solo para él. Tengo la mejor tecnología que el ingenio humano ha creado, monitorizando cada una de sus células. ¿Y tú, una mocosa huérfana con un trozo de plástico pintado, me vienes a decir que tu canto va a lograr lo que la ciencia y miles de millones de dólares no han podido? Es el delirio más grande que he oído en mi vida. Sal de aquí antes de que llame a seguridad y te eche a la calle. Pero Laila no retrocedió. Sostuvo su mirada, y en sus ojos no había desafío, sino una compasión que enfureció aún más a Arthur. La fe, dijo ella con una simplicidad devastadora, es más fuerte que todo el dinero y toda la ciencia del mundo. La audacia de aquella afirmación, pronunciada con tal certeza en el epicentro de su fracaso, fue la chispa que encendió la pólvora. Arthur ya no solo quería expulsarla, quería humillarla. Quería aplastar esa fe absurda y usarla como ejemplo de la locura que se apoderaba de la gente desesperada. En un impulso de arrogancia, y delante del doctor Valdés y 2 enfermeras que observaban la escena petrificadas, lanzó su desafío. «¿Ah, sí? ¿La fe es más fuerte?», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Perfecto. Me encantan los experimentos. Vamos a poner a prueba tu fe. Te concedo un escenario. 7 días. Vendrás aquí cada día, a la misma hora, y le cantarás a mi hijo tus canciones milagrosas». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. «Si en estos 7 días, mi hijo, que tiene la misma actividad cerebral que una piedra, hace algo, cualquier cosa, si mueve un solo dedo, si parpadea una sola vez, si sus monitores muestran una variación que el doctor Valdés no pueda explicar científicamente por causa de tu canto, entonces te juro por lo que me queda de vida que donaré la mitad de toda mi fortuna, miles de millones, a tu orfanato. Y no solo eso, construiré el hospital infantil más grande y avanzado de Sudamérica, y llevará tu nombre, el Hospital Laila. Tu rostro estará en la placa de la entrada». El aire se espesó. Las enfermeras ahogaron un grito. Arthur se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de la niña. «Pero», continuó bajando la voz a un susurro venenoso, «si al final del 7º día no ha pasado absolutamente nada, si mi hijo sigue exactamente igual, tú y todos los niños de ese orfanato no volveréis a poner un pie en este hospital nunca más. Me encargaré personalmente de que vuestro patrocinio se cancele y de que nadie vuelva a escuchar tus delirios. ¿Tenemos un trato?». El desafío quedó flotando en el aire, monumental y cruel. Arthur esperaba verla dudar, llorar, huir avergonzada. Pero Laila simplemente lo miró con esos ojos insondables y tras un instante asintió una sola vez. Un gesto pequeño, sereno, desprovisto de toda duda. No pidió garantías, no negoció los términos. Aceptó la apuesta más grande de su vida, como si estuviera aceptando un vaso de agua. El enfrentamiento definitivo había sido declarado. Todo el poder del Imperio Drummond contra la fe inquebrantable de una niña huérfana con una guitarra de juguete. ¿Puede la fe pura de una niña hacer temblar los cimientos de la lógica y el poder? La apuesta está hecha, y el reloj ha comenzado a correr.
7 días para presenciar lo imposible. Si crees que los milagros todavía existen y no quieres perderte ni un solo segundo de esta increíble historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometemos que lo que está a punto de suceder te dejará sin aliento. El primer día del desafío amaneció bajo un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto del ambiente que se había instalado en la suite presidencial. Arthur había pasado la noche en un duermevela febril, atormentado por la imagen de la niña y la serenidad insultante con la que había aceptado su cruel apuesta. Se sentía un idiota. Permitir aquel circo era una concesión a la debilidad, una mancha en su historial de decisiones implacables y racionales. Para reafirmar su control, había convocado a su equipo legal a primera hora, ordenándoles redactar los términos de la cancelación del patrocinio del orfanato, un documento que guardaría en la caja fuerte de su despacho, listo para ser ejecutado en exactamente 168 horas. Era su manera de recordarse a sí mismo quién dictaba las reglas en su universo. Desde su oficina contigua, separada del dormitorio de Miguel por un inmenso cristal de visión unilateral, observaba la escena como un emperador romano en su palco privado, esperando el inicio de un espectáculo predecible y, en su opinión, patético. El doctor Valdés, a su lado, revisaba una tableta con los datos vitales de Miguel, su rostro una máscara de profesionalismo apenas teñida de fastidio. Consideraba todo el asunto una pérdida de tiempo y un peligroso coqueteo con el pensamiento mágico, pero Arthur Drummond era el principal benefactor del ala de investigación del hospital, y su paciencia era una inversión estratégica. A las 3 en punto de la tarde, puntualmente, Laila apareció. No la acompañaba nadie. Entró en la habitación con la misma naturalidad con la que se entra en un jardín, sin mostrar el menor atisbo de intimidación. La enfermera Inés le ofreció una sonrisa cálida y un pequeño banco que colocó a una distancia respetuosa de la cama. La niña se sentó, abrió la pequeña funda de su guitarra de juguete y con un pañuelo que sacó del bolsillo de su vestido, se dedicó a limpiar el polvo imaginario de sus cuerdas de plástico. Aquel gesto simple, casi ritualista, exasperó a Arthur. Era una performance, un acto calculado para crear una atmósfera. Estaba seguro de ello. Finalmente, Laila levantó la vista hacia Miguel, y el mundo exterior pareció desvanecerse para ella. No comenzó de inmediato. Simplemente lo miró durante un largo minuto, como si estuviera estableciendo una conexión silenciosa, un puente invisible entre su alma y el abismo donde se encontraba el niño. Luego, sus pequeños dedos rozaron las cuerdas de juguete y un sonido sorprendentemente afinado y dulce llenó el silencio cargado de tecnología. Y entonces cantó. Arthur esperaba un himno religioso, una súplica dramática y altisonante, pero lo que salió de la boca de Laila fue algo completamente distinto. Era una melodía simple, casi un susurro, una canción de cuna que no hablaba de dioses ni de milagros, sino de cosas pequeñas y terrenales, de un gorrión que aprendía a volar, de las gotas de lluvia que se deslizaban por una hoja, de un río que siempre encontraba su camino hacia el mar. Su voz no era poderosa, pero tenía una cualidad extraña, una pureza cristalina que parecía absorber todos los demás sonidos de la habitación. El pitido constante de los monitores, el zumbido del respirador, el murmullo del sistema de climatización. Era como si su canto creara un oasis de calma en medio de aquel desierto de aparatos. Arthur se encontró a sí mismo conteniendo la respiración, irritado por el efecto hipnótico de la melodía. Se obligó a desviar la mirada hacia las pantallas. Nada. Las líneas del encefalograma seguían siendo un paisaje desolador, casi plano. El ritmo cardíaco, estable y monótono. El nivel de oxígeno, inalterado. Exactamente lo que esperaba, se dijo a sí mismo, con una punzada de amargo triunfo. Los 2 primeros días transcurrieron con una monotonía aplastante. Laila llegaba, cantaba sus canciones sencillas durante 1 hora
y se marchaba con una pequeña inclinación de cabeza. Los números en las pantallas no se movían. La ciencia seguía siendo la reina indiscutible de aquella habitación. El doctor Valdés realizaba sus rondas con una eficiencia casi robótica, anotando en sus informes, sin cambios, una frase que para Arthur sonaba como el dulce eco de la victoria. La tensión inicial en el personal de enfermería se fue disipando, reemplazada por una especie de compasión condescendiente hacia la niña. La veían como una pobre ilusa, una víctima más de la desesperación que orbitaba en torno a la tragedia de los Drummond. Arthur, sintiéndose cada vez más seguro de su posición, comenzó a disfrutar del ritual. Se sentaba en su despacho con una taza del café más caro del mundo, observando a la niña y sintiendo cómo su escepticismo se solidificaba, convirtiéndose en una fortaleza inexpugnable. Aquella niña era la encarnación de todo lo que él despreciaba: la fe ciega, la esperanza irracional, la creencia en fuerzas invisibles que no podían ser medidas, cuantificadas ni monetizadas. Su fracaso diario era una validación de toda su filosofía de vida. Sin embargo, en la tarde del tercer día, algo se quebró en la predecible sinfonía de la desolación. Laila había comenzado a cantar una melodía nueva, una que hablaba sobre una semilla diminuta que dormía bajo la tierra helada, soñando con el sol. La letra era de una simplicidad casi infantil, pero su voz la imbuía de una extraña y poderosa melancolía. Arthur estaba a punto de apartar la vista, aburrido, cuando un sonido agudo y discordante lo sobresaltó. Provenía del monitor cardíaco. En la pantalla, la línea rítmica y predecible que marcaba los latidos de Miguel había dado un salto inexplicable, un pico vertical y afilado como una aguja, que duró apenas un segundo antes de regresar a su letárgica normalidad. Fue tan rápido que podría haber sido una ilusión óptica. El doctor Valdés, que estaba de espaldas revisando la bomba de infusión, se giró al oír la breve alarma. «Anomalía en el sensor», sentenció de inmediato, casi por reflejo. «La estática de la ropa de la enfermera al pasar, probablemente. Pediré a los técnicos que lo revisen y lo recalibren». Lo descartó con la facilidad de un hombre que confía ciegamente en sus protocolos. Pero Arthur lo había visto. Y no lo había visto con los ojos de un científico buscando una explicación, sino con los de un padre desesperado que se aferraba a cualquier cosa. Aquel pico en la pantalla se había grabado a fuego en su retina. Sintió una descarga helada recorrerle la columna vertebral, una sensación que no experimentaba desde que era un joven emprendedor arriesgándolo todo en su primer proyecto. Era la sensación de lo desconocido, de una variable que no había incluido en su ecuación. Una coincidencia, se repitió mentalmente apretando la mandíbula, un fallo técnico, nada más. Pero en contra de su voluntad, sus ojos permanecieron clavados en el monitor, esperando, anhelando y temiendo a la vez que aquel imposible latido se repitiera. El resto de la hora transcurrió sin incidentes. Laila terminó su canción, se despidió silenciosamente y se fue. La normalidad regresó, pero el aire en la suite se sentía diferente, como si una grieta microscópica se hubiera abierto en el tejido de la realidad. Esa noche, la quietud del hospital era casi absoluta. Arthur no había podido irse a casa. Se había quedado en su despacho, revisando una y otra vez la grabación de la cámara de seguridad, aislando ese segundo exacto. El pico en el monitor era real, indiscutible. Mientras tanto, en el pasillo, la enfermera Inés, la más veterana de la planta, terminaba su turno. Antes de irse, decidió entrar un momento para comprobar que todo estuviera en orden en la habitación de Miguel. El único sonido era el suave silbido del respirador. Se acercó a la cama para ajustar la manta sobre el frágil cuerpo del niño. Y entonces se quedó paralizada. Contuvo el aliento, acercando su rostro al de Miguel, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Había sido su imaginación? No. Estaba segura. Salió de la habitación a toda prisa, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, y casi chocó con el doctor Valdés, que salía del ascensor. «¡Doctor!», exclamó, su voz un susurro tembloroso y urgente. «¡Doctor Valdés tiene que venir!
Lo he visto, se lo juro por mi vida, una lágrima. Acabo de ver una lágrima deslizarse por la mejilla del niño. El médico la observó con una severidad paternalista. Inés lleva trabajando 12 horas. Está agotada. El estrés y la iluminación de esta planta pueden jugar malas pasadas. Probablemente fue un reflejo de la luz en la secreción natural del ojo. Váyase a casa a descansar. No debemos crear falsas esperanzas basadas en fantasías. Pero Arthur, cuya puerta estaba entreabierta, había escuchado cada palabra. La desestimación lógica del doctor debería haberlo tranquilizado. En cambio, sintió aquella misma descarga helada de la tarde, pero ahora mucho más intensa, como si la primera fisura en su armadura de certeza se hubiera ensanchado, convirtiéndose en una grieta profunda y oscura por la que comenzaba a colarse una duda aterradora. El testimonio tembloroso de la enfermera Inés, aunque públicamente desestimado por la autoridad del doctor Valdés, se había inoculado en la mente de Arthur como un veneno lento y corrosivo. Pasó el resto de la noche encerrado en su oficina santuario, no trabajando, sino obsesionado. Descartó las grabaciones de seguridad de baja resolución y accedió a las cámaras médicas de alta definición, reproduciendo el instante exacto del supuesto evento una y otra vez, con ampliaciones que pixelaban la imagen hasta convertirla en un mosaico abstracto. Buscaba la prueba irrefutable, el dato que pudiera clasificar el suceso como real o imaginario. Pero la tecnología, su diosa infalible, le falló. El ángulo de la cámara y la iluminación difusa creaban un juego de sombras en el rostro de Miguel, haciendo imposible confirmar o negar la existencia de aquella lágrima solitaria. La ambigüedad era una forma de tortura que no conocía. En su mundo, las cosas eran binarias, verdaderas o falsas, éxito o fracaso. Esta nueva incertidumbre era un territorio pantanoso que lo desestabilizaba profundamente. Impulsado por una necesidad imperiosa de entender la variable que había introducido el caos en su ecuación controlada, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a lo desconocido. Investigó. Movilizó a su equipo de seguridad, los mismos hombres que investigaban a sus competidores corporativos, y les dio una orden inusual. Quería saberlo todo sobre la niña llamada Layla. No quería conjeturas, sino hechos. El informe llegó a su tableta antes del amanecer, un archivo digital frío y conciso que contrastaba brutalmente con la calidez que la niña irradiaba. La historia era de una simplicidad trágica. Layla era la única superviviente de un accidente de coche en una carretera rural 2 años atrás. Sus padres habían muerto en el acto. Los equipos de rescate la encontraron en el asiento trasero, ilesa pero en estado de shock, aferrada a una pequeña caja de música que su padre le acababa de regalar. El informe del orfanato La Casa del Sol la describía como una niña introvertida, pero excepcionalmente empática. No hablaba mucho de su propio trauma. En su lugar, había desarrollado un hábito peculiar. Cuando otros niños estaban tristes, enfermos o tenían pesadillas, ella se sentaba a su lado y les cantaba en voz baja hasta que se calmaban. No pedía nada a cambio. Su canto era su lenguaje, su refugio y su regalo. No había estafadores detrás de ella, ni padres manipuladores buscando una indemnización. No había ningún plan maestro. Era solo una niña huérfana, armada únicamente con melodías y una fe incomprensible. Esta revelación, en lugar de tranquilizar a Arthur, lo perturbó aún más. Un estafador habría sido un enemigo tangible, un problema que podía resolver con abogados y dinero. Pero, ¿cómo se lucha contra la pureza? El cuarto día, la atmósfera en la planta de cuidados intensivos había cambiado. Ya no había solo escepticismo o compasión. Ahora había una tensión palpable, una expectativa silenciosa. Algunos miembros del personal, contagiados por el rumor de la lágrima, observaban la puerta con una curiosidad casi reverencial. Otros, leales a la ortodoxia científica del doctor Valdés, veían a la niña como el centro de un circo mediático en ciernes y la miraban con abierta hostilidad. Cuando Layla llegó, pareció no percibir nada de esto.
Su mundo parecía reducirse al pasillo y a la puerta de la habitación de Miguel. Ese día, además de su guitarra de juguete, traía una hoja de papel doblada con esmero. Arthur, observando desde su cristal, sintió un nudo de anticipación en el estómago. La niña entró, le dedicó una fugaz y tímida sonrisa a la enfermera Inés y se acercó a la cama. Antes de sentarse, desdobló el papel. Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores brillantes y trazos imperfectos pero llenos de vida. Mostraba un cielo azul intenso, un sol sonriente y un campo de un verde imposible. En medio del campo, una figura de palo con el pelo castaño corría, tirando del hilo de una cometa con forma de pájaro que se elevaba hacia el sol. «Te hice un dibujo, Miguel», dijo Laila, su voz suave llenando la habitación mientras le mostraba el papel al niño inmóvil. «Así es como te imagino en mis sueños. Estás corriendo, y eres tan rápido que tus pies casi no tocan la hierba. Y la cometa vuela tan alto que casi puede tocar el sol. Pronto vamos a correr juntos así, ya verás. Te lo prometo». Con una delicadeza infinita, colocó el dibujo sobre el pecho de Miguel, justo encima de su corazón. Desde el otro lado del cristal, Arthur sintió que el aire le era arrancado de los pulmones. Un recuerdo enterrado bajo años de reuniones, contratos y vuelos intercontinentales emergió con la violencia de una explosión. Fue el 6º cumpleaños de Miguel. Le había prometido llevarlo al parque a volar la cometa nueva que le había regalado, una exactamente igual a la del dibujo. Pero a última hora surgió una llamada de Tokio, una fusión empresarial que no podía esperar. «Lo haremos el próximo fin de semana, campeón, te lo prometo», le dijo por teléfono, mientras su chofer lo llevaba al aeropuerto. El próximo fin de semana nunca llegó. Siempre había otra reunión, otro viaje, otra crisis que resolver. La cometa seguía en su caja en el fondo de un armario. ¿Cómo podía saberlo esa niña? ¿Cómo podía haber dibujado con tanta precisión una promesa rota, una herida secreta de su paternidad? La idea de una coincidencia era tan absurda, tan estadísticamente improbable, que su mente lógica se rebeló. Por primera vez en su vida adulta, Arthur Drummond sintió miedo, un miedo primario, helado, a estar enfrentándose a algo que no podía comprender ni controlar. Esa tarde, el cielo gris de la mañana se rompió en una tormenta violenta. La lluvia golpeaba los ventanales de la suite con una furia implacable, y los relámpagos iluminaban la ciudad en destellos fantasmagóricos. El doctor Valdés había decidido quedarse en el hospital, oficialmente para monitorear a un paciente postoperatorio, pero Arthur sabía que la verdadera razón era la misma que la suya, la espera. Estaba en la habitación de Miguel, ajustando los parámetros del respirador para compensar los cambios en la presión atmosférica, cuando ocurrió. Un trueno ensordecedor sacudió los cimientos del edificio, y un segundo después, la suite se sumió en una oscuridad total y un silencio abrupto. La energía principal había caído. Los pitidos de las máquinas se extinguieron, reemplazados por el rugido de la tormenta en el exterior. Durante 3, quizás 4 segundos eternos, antes de que los generadores de emergencia se activaran, la habitación fue una cápsula de negrura y sonido natural. El doctor Valdés, moviéndose a tientas por puro instinto profesional hacia las baterías de respaldo de los equipos vitales, se quedó inmóvil. En esa fracción de segundo de silencio absoluto, entre un relámpago y un trueno, lo oyó. Un sonido, débil, gutural, casi subvocal, pero inconfundiblemente humano. Un murmullo que se abrió paso a través del velo del coma. Justo entonces, las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, bañando la habitación en un resplandor anaranjado y sepulcral. Arthur, que había sentido el apagón en su despacho, entró corriendo, con el corazón desbocado por el temor a un fallo en el soporte vital. «Ricardo, ¿qué ha pasado? ¿Están bien los equipos?» Pero el neurólogo no estaba mirando los monitores. Estaba pálido como el mármol, con los ojos fijos en la cama. Su habitual compostura profesional hecha añicos. Con una mano temblorosa, señaló hacia el niño. El dibujo que Laila había dejado sobre el pecho de Miguel ya no estaba allí.
ahora se encontraba firmemente agarrado, arrugado por la presión, dentro del puño derecho del niño. Una mano que había permanecido flácida y abierta durante 184 días. «La hoja», balbuceó el médico, su voz irreconocible. Estaba sobre él. «No hay corriente de aire. Y yo oí... Arthur, por el amor de Dios, yo oí una voz». El hombre de ciencia, el pilar de la lógica, levantó la vista hacia Arthur y en sus ojos había un terror que reflejaba el suyo propio. «Dijo un nombre», susurró, como si temiera que las propias paredes lo escucharan. Creo que dijo Laila». La fortaleza de escepticismo que Arthur Drummond había construido a lo largo de toda una vida se desmoronaba ladrillo a ladrillo, y ahora solo quedaban ruinas humeantes. Él y el doctor Valdés pasaron las horas siguientes en un estado de conmoción compartida, analizando los eventos de la noche con una desesperación casi febril, intentando tejer un manto de racionalidad sobre una serie de sucesos que desgarraban el tejido mismo de su comprensión del mundo. El neurólogo, aferrándose a los restos de su paradigma científico, propuso una hipótesis tras otra, cada una más rebuscada que la anterior. «Pudo ser un reflejo miotático involuntario», argumentó, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. «Una contracción muscular provocada por el estímulo auditivo del trueno. A veces, en estados comatosos profundos, el sistema nervioso periférico puede reaccionar de forma anómala. El papel simplemente quedó atrapado en el espasmo». Su voz, normalmente un instrumento de autoridad y certeza, sonaba hueca, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a Arthur. Respecto al murmullo, su explicación fue aún más frágil. Una alucinación auditiva, el estrés, el apagón repentino, la sugestión creada por toda esta situación, nuestros cerebros son capaces de crear patrones donde no los hay. Arthur ni siquiera se molestó en rebatirle. Conocía los sistemas de aquel hospital mejor que nadie, pues él mismo los había financiado. La ventilación de la suite era un circuito cerrado y purificado, sin corrientes de aire. Y él también, desde el umbral de la puerta, había percibido algo en aquel instante de silencio absoluto. No un nombre, pero sí un sonido, una vibración que no pertenecía al mundo inerte. La palabra imposible, un término que había erradicado de su léxico por considerarlo el refugio de los débiles, ahora resonaba en su cráneo con la persistencia de un eco en un cañón. El puño cerrado de su hijo sobre aquel dibujo infantil era un manifiesto, una declaración de guerra contra todas sus certezas. Era un dato anómalo que su sistema operativo no podía procesar, y estaba causando un fallo en cascada en toda su percepción de la realidad. El amanecer del quinto día trajo consigo una nueva dinámica al hospital. La noticia de los eventos de la noche, magnificada por el boca a boca del personal del turno nocturno, se había extendido por los pasillos como un reguero de pólvora. La historia del desafío del millonario, que antes era un chismorreo excéntrico, ahora se había transformado en una leyenda en ciernes. El personal del hospital se había polarizado en dos facciones irreconciliables. Por un lado, estaba el creciente bando de los creyentes, liderado extraoficialmente por la enfermera Inés. Un pequeño grupo de enfermeras, camilleros e incluso personal de limpieza comenzaba a congregarse discretamente en el pasillo exterior de la suite presidencial a la hora de la visita de Laila. No decían nada, no interferían, simplemente se quedaban allí, en silencio, con una actitud que era una mezcla de vigilia y peregrinación. Sus miradas hacia la niña estaban cargadas de un asombro reverencial. Por otro lado estaba el Partido de la Razón, compuesto por médicos más jóvenes y residentes que veían al doctor Valdés como un faro de la ciencia. Para ellos, Arthur Drummond estaba sufriendo un episodio de psicosis inducida por el dolor, y la niña, aunque inocente, era el catalizador de un peligroso delirio colectivo que amenazaba con manchar la reputación del hospital. La miraban con una mezcla de lástima e irritación, convencidos de que estaban presenciando un espectáculo de crueldad emocional. Ese día, Arthur tomó una decisión que 24 horas antes le habría parecido un acto de locura.
Despidió a su equipo de asistentes, apagó sus múltiples teléfonos y abandonó su puesto de observación tras el cristal. Necesitaba experimentar el fenómeno de primera mano, sin la barrera fría y distorsionadora de la tecnología. Quería respirar el mismo aire, sentir la misma atmósfera, ser un testigo directo en el epicentro del misterio. Cuando Layla llegó, él ya estaba dentro de la habitación de Miguel. Se había instalado en un sobrio sillón de cuero en la esquina más alejada, con su computadora portátil abierta sobre las rodillas, fingiendo una concentración en el trabajo que no sentía en absoluto. Cada fibra de su ser estaba en alerta máxima. La niña entró y al verlo no mostró sorpresa ni intimidación. Le dedicó la misma sonrisa serena y fugaz de siempre, como si su presencia allí fuera la cosa más natural del mundo. Era como si ella supiera desde el principio que él acabaría cruzando ese umbral de cristal. Layla se sentó en su pequeño banco y esta vez el efecto de su presencia fue abrumadoramente diferente para Arthur. De cerca podía apreciar detalles que las cámaras no captaban. La forma en que sus ojos se cerraban ligeramente al empezar a cantar, la concentración absoluta en su rostro, la manera en que su pequeña mano acariciaba el cuerpo de la guitarra de juguete como si fuera un ser vivo. Y su voz no era solo un sonido que entraba por los oídos, era una vibración física. Arthur podía sentirla en su pecho, una resonancia sutil que parecía calmar el caos que bullía en su interior. La melodía de ese día era sobre el mar, sobre la paciencia de las olas que, una y otra vez, besan la orilla hasta pulir las rocas más afiladas. Era una canción sobre la persistencia, sobre el poder de lo suave para vencer a lo duro. Y fue entonces cuando lo vio, sin la mediación de una pantalla, sin posibilidad de atribuirlo a un fallo técnico. La mano derecha de Miguel, la que aún aferraba el dibujo arrugado, se contrajo. No fue un espasmo brusco como el de un reflejo, sino un movimiento lento, deliberado. Los dedos se flexionaron un poco más, apretando el papel con una fuerza casi imperceptible pero innegable. Arthur sintió que el corazón se le detenía. Sus ojos se dispararon instintivamente hacia el monitor del electroencefalograma. La línea, que durante meses había sido un desierto de actividad mínima, ahora mostraba una serie de ondulaciones. Eran picos minúsculos, casi insignificantes para un ojo no entrenado, pero estaban allí. Y lo más perturbador de todo, parecían tener un ritmo, un patrón que emergía y se desvanecía en sincronía con las cadencias de la canción de Layla. Era como si la melodía estuviera dibujando su eco directamente sobre la corteza cerebral de su hijo. Sintió que le faltaba el aire, una sensación de vértigo, como si estuviera asomado al borde de un precipicio vertiginoso que separaba el mundo que conocía del universo de lo inexplicable. La canción terminó. El silencio que siguió fue más denso, más pesado que cualquier otro que Arthur hubiera experimentado. Layla se levantó, se acercó a la cama y en un gesto de una ternura que lo desgarró por dentro, le dio un suave beso en la frente a Miguel. Luego, antes de dirigirse a la puerta, se giró hacia Arthur. Él estaba paralizado en su sillón, luchando inútilmente por componer una máscara de indiferencia sobre el asombro que debía tener grabado en el rostro. Los ojos oscuros de la niña lo escudriñaron, y por un instante tuvo la certeza aterradora de que podía ver a través de todas sus capas de poder, riqueza y arrogancia, directamente hasta el núcleo de su alma asustada y rota. «Mañana es el último día», dijo ella. Su voz no era una amenaza ni una advertencia, sino una simple constatación de un hecho, pronunciada con una calma que era casi sobrenatural. Hizo una pausa en el umbral, su pequeña silueta recortada contra la luz del pasillo, y entonces añadió las palabras que lo perseguirían durante las siguientes horas. «Usted también tiene que estar preparado, señor Drummond». Sus ojos se clavaron en los suyos. A veces, recibir un milagro requiere mucho más valor que negarse a creer en ellos. Y con eso se fue, dejándolo solo en la habitación, con el eco de sus palabras, el sonido del corazón martilleándole en los oídos como un tambor de guerra, y la visión de su mundo,
antes tan sólido y predecible, completamente fracturada a sus pies. La noche del sexto día descendió sobre el hospital metropolitano no como un manto de paz, sino como una pesada cortina de expectación que parecía asfixiar el aire. Para Arthur Drummond, cada segundo se estiraba hasta convertirse en una tortura. Las palabras de Layla, «Usted también tiene que estar preparado», se habían anclado en su mente, repitiéndose en un bucle incesante. ¿Preparado para qué? ¿Para la humillación pública de un fracaso anunciado o para la vertiginosa posibilidad de un éxito que demolería los cimientos de su existencia? La ambigüedad era un tormento. Las últimas 24 horas habían sido un caos gestionado. La historia del desafío del millonario y la niña del orfanato se había filtrado inevitablemente a la prensa. Al principio, había sido una nota curiosa en blogs de segunda categoría, pero los rumores sobre los inexplicables signos de actividad en el niño habían actuado como combustible. Ahora el exterior del hospital parecía el escenario de un estreno cinematográfico. Furgonetas de cadenas de noticias nacionales e internacionales, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo como dedos acusadores, formaban un cerco mediático. Reporteros ansiosos acosaban a cualquier persona con una bata médica, buscando una declaración, una filtración, una migaja de información que alimentara la creciente narrativa. El teléfono de Arthur se había vuelto incandescente. Sus socios en el consejo de administración de Drummond Technologies, hombres pragmáticos y feroces que olían la debilidad como los tiburones huelen la sangre, lo llamaban sin cesar. Sus voces eran una mezcla de preocupación y reproche. «Arthur, esto se está saliendo de control», le había dicho Marcus Thorne, su director financiero y el hombre más cercano a un amigo que tenía. «Nuestras acciones han caído un 3% esta mañana por incertidumbre en el liderazgo. Te están pintando como un excéntrico inestable, un Howard Hughes moderno. Tienes que detener esta locura. Emite un comunicado. Di que fue un malentendido, cualquier cosa». Sus abogados corporativos, por su parte, le advirtieron sobre las implicaciones legales de una promesa de donación tan masiva hecha en un arrebato emocional. Lo llamaban imprudente, temerario, un riesgo para la estabilidad del imperio que él mismo había levantado desde la nada. Pero por primera vez en su vida, el destino de su empresa le parecía un problema trivial, un juego de niños en comparación con la batalla que se libraba en la habitación 701. En medio de este torbellino, el doctor Ricardo Valdés se había convertido en una figura trágica. El hombre de ciencia, cuya vida entera se había regido por datos empíricos y protocolos rigurosos, ahora caminaba por los pasillos con la mirada perdida de un navegante cuya brújula se ha vuelto loca. El puño cerrado de Miguel y las anomalías rítmicas en el encefalograma eran fenómenos que no podía negar, pero que tampoco podía explicar dentro de los confines de la neurología moderna. Estaba atrapado en un purgatorio cognitivo. Esa tarde se acercó a Arthur con una propuesta que sonaba a desesperación. «Sugiero que administremos un sedante suave a Miguel», dijo, evitando su mirada. «Un relajante muscular de bajo nivel, oficialmente para prevenir posibles espasmos que podrían causar lesiones. Extraoficialmente», su voz bajó a un susurro, «para evitar más fenómenos que puedan ser malinterpretados por el personal o, Dios no lo quiera, captados por la prensa. Esto se ha convertido en un circo, Arthur. Tenemos que recuperar el control de la narrativa médica». La semana anterior, Arthur habría aceptado la sugerencia sin dudarlo. Habría sido el movimiento lógico, la forma de sofocar el fuego de la irracionalidad. Pero ahora, algo dentro de él se rebeló con una fuerza violenta. Miró al médico y su voz fue un témpano de hielo. «No», dijo, con una firmeza que zanjó la discusión antes de que empezara. «Nadie va a tocarlo, nadie va a interferir. Dejaremos que esto llegue hasta el final. Mañana veremos qué sucede». El doctor Valdés lo observó con asombro, reconociendo en ese no la abdicación final de Arthur del reino de la lógica y su rendición a las fuerzas que ahora gobernaban esa habitación.
Cuando la noche finalmente se instaló, trayendo consigo una calma precaria, Arthur tomó otra decisión sin precedentes. Despidió a la enfermera de turno, pidiéndole que desconectara las alarmas no vitales y que nadie, bajo ninguna circunstancia, lo molestara hasta la mañana. Por primera vez en 6 meses, quería estar completamente a solas con su hijo. Cerró la puerta y el clic del pestillo resonó en el silencio como el cierre de una esclusa, separándolo del resto del mundo. Se acercó a la cama, no como el magnate que supervisaba una inversión fallida, sino como un simple padre. El sillón de cuero en la esquina le pareció demasiado distante. Una barrera. Con vacilación, se sentó en el borde mismo del colchón, un territorio que había evitado durante meses porque la proximidad con el cuerpo inerte de su hijo hacía su propia impotencia demasiado palpable. Y allí, en la penumbra de la habitación, iluminado únicamente por el brillo verdoso de los monitores, el coloso Arthur Drummond finalmente se derrumbó. No fue un llanto ruidoso, sino un quiebre silencioso y devastador. Las lágrimas, que había reprimido con un dique de orgullo y negación durante medio año, comenzaron a brotar, primero como un goteo lento y luego como un torrente incontrolable. Cayeron sobre sus manos, sobre la impoluta sábana blanca, bautizando aquel espacio estéril con la sal de un dolor primordial. Se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó la mano de Miguel, la que aún sostenía el dibujo de Laila. «Mi niño», sollozó, su voz rota en un susurro que era casi inaudible. «Perdóname, te di todo lo que el dinero podía comprar. Los mejores juguetes, los colegios más exclusivos, casas en 3 continentes. Te construí una jaula de oro, pero olvidé darte la llave. Mi tiempo». Las palabras salían a borbotones, una confesión largamente aplazada a una audiencia de uno. Construí un imperio de silicio y fibra óptica, un mundo de conexiones virtuales, pero no supe cómo conectar contigo. Te prometí volar esa cometa, ¿recuerdas? Y te fallé. Te fallé una y otra vez. Estaba tan ocupado construyendo tu futuro que me olvidé de vivir tu presente. Levantó la cabeza y su mirada se perdió en la oscuridad del techo. Él no era un hombre de fe. Las iglesias le parecían monumentos a la irracionalidad, y la oración, un monólogo dirigido al vacío. Pero en esa noche de desesperación absoluta, sin nada más a lo que aferrarse, hizo lo único que le quedaba. No sabía las palabras correctas, así que usó las suyas, las de un hombre de negocios haciendo la transacción final y más importante de su vida. «Si hay alguien ahí arriba», susurró al aire cargado, «tú, el que le da la fuerza a esa niña, el que movió la mano de mi hijo. Hago un trato contigo, el último, te lo devuelvo todo, el conglomerado, las acciones, las propiedades, el jet, cada maldito centavo, es tuyo, un imperio a cambio de una vida. Tómalo todo, pero devuélveme a mi hijo». En el preciso instante en que la última palabra de su rendición total abandonó sus labios, lo sintió. La mano de Miguel, la que él sostenía entre las suyas, se movió. No fue una contracción ni un espasmo, fue un apretón, débil, casi un aleteo, pero inconfundiblemente deliberado. Sus pequeños dedos se cerraron en torno al pulgar de Arthur, agarrándolo con una fuerza que desmentía su estado. El shock fue tan intenso que le robó el aliento. Fue una descarga eléctrica que recorrió cada nervio de su cuerpo, reiniciando su alma. Por un momento, el mundo se detuvo. Luego, con una voz que no reconoció como la suya, gritó. No fue un grito de terror, sino de asombro puro, un sonido crudo que rasgó el silencio sagrado de la noche. «Ricardo, por Dios, Ricardo, ven aquí, ahora». El médico, que dormitaba en un sofá en la sala contigua, entró corriendo, con el rostro desencajado por la alarma. Se detuvo en seco al ver la escena. Arthur arrodillado junto a la cama, mirando la mano entrelazada de su hijo como si estuviera contemplando el rostro de Dios. Se acercó, examinó al niño, comprobó los monitores que ahora mostraban una actividad cerebral errática pero sostenida, y buscó en el vasto archivo de su conocimiento una explicación neurológica para un agarre voluntario
en un paciente con un diagnóstico de estado vegetativo persistente. No encontró ninguna. El sol comenzó a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El alba del séptimo y último día. Arthur y el doctor Valdés permanecieron inmóviles, como estatuas a los pies de la cama, sin hablar, sin apenas respirar. Dos hombres de mundos opuestos unidos como testigos silenciosos de la calma profunda que precede a la creación o a la aniquilación. Ha llegado el momento que todos hemos estado esperando, la prueba definitiva. 7 días de duda, de ciencia contra fe, han conducido a este preciso instante. Si crees que la esperanza es la fuerza más poderosa del universo y que un solo acto de fe puede reescribir la realidad, no te muevas. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa esa campanita de notificaciones, porque lo que estás a punto de presenciar desafiará todo lo que creías conocer sobre los límites de lo posible. El séptimo día no amaneció, irrumpió. Se desató sobre el Hospital Metropolitano con la furia de un huracán mediático. El asedio de la prensa se había intensificado durante la noche, transformando la entrada del edificio en un circo febril de cámaras, micrófonos y rostros ansiosos, todos esperando el desenlace del drama que había capturado la imaginación del mundo. Dentro de la suite 701, sin embargo, reinaba una calma antinatural, el silencio denso y pesado que precede a los momentos que parten la historia en un antes y un después. Arthur Drummond era un hombre transformado. El magnate implacable y arrogante había sido pulverizado durante la noche, y en su lugar había quedado un padre vulnerable, con los ojos enrojecidos por el llanto y el alma desnuda. Había envejecido una década en una noche. El apretón de la mano de su hijo había sido el epicentro de un terremoto que había derribado todas sus defensas. Ya no había desafío en su corazón, solo una súplica silenciosa y desesperada. A su lado, el doctor. Ricardo Valdés permanecía de pie, su bata blanca impecable en agudo contraste con el desorden de sus pensamientos. Era un hombre de ciencia enfrentado a un evento que sus libros no podían explicar, un fantasma en el engranaje de su universo ordenado. Cuando la puerta se abrió puntualmente a las 3 de la tarde, la tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Laila entró, y el caos del mundo exterior pareció disolverse en el umbral. Caminaba a través de la atmósfera cargada, como si estuviera protegida por una campana invisible de serenidad. Sus ojos oscuros se posaron primero en Arthur, y en su mirada no hubo triunfo ni reproche, sino una profunda e insondable compasión que lo desarmó por completo. Él simplemente asintió, un gesto de rendición total, cediéndole el control del universo. Ella se acercó a la cama, pero esta vez no se sentó en el pequeño banco ni tocó su guitarra de juguete, que había dejado apoyada en la pared. En su lugar, se quedó de pie junto a la cabecera y con una delicadeza infinita tomó la mano izquierda de Miguel, la que había permanecido inerte entre las suyas. Cerró los ojos y por un momento fue como si estuviera escuchando una melodía que nadie más podía oír. Y entonces cantó. Pero no fue como las otras veces. No fue un susurro ni una canción de cuna. Fue un himno, un sonido que no parecía provenir de su pequeño cuerpo, sino de algún lugar mucho más profundo y antiguo. Era una melodía ascendente, sin palabras, una vibración pura que llenaba cada rincón de la habitación, que parecía hacer vibrar el cristal de las ventanas y resonar en la estructura misma del edificio. No era una canción que pedía, sino una que declaraba. No era una súplica, sino una orden. Hablaba de despertar, de la victoria de la luz sobre la más profunda de las oscuridades, el lenguaje primordial de la creación misma. Mientras la nota sostenida de su voz se elevaba más y más, el caos estalló. Los monitores, aquellos altares de la ciencia, se convirtieron en una cacofonía de rebelión. Las alarmas que Arthur había pedido silenciar se reactivaron solas, gritando al unísono. «Dios mío», exclamó el doctor Valdés, señalando con mano temblorosa el encefalograma. La línea casi plana había desaparecido,
reemplazada por una explosión de actividad, una tormenta sináptica tan compleja y rápida que la pantalla luchaba por procesarla. Las ondas cerebrales son patrones de vigilia y los signos vitales, gritó, pasando la mirada de una pantalla a otra. La presión arterial se está estabilizando, la frecuencia cardíaca es fuerte y regular, la saturación de oxígeno está al 100% sin asistencia máxima. El rostro del doctor Valdés era un lienzo de asombro y terror sagrado. Lo que estaba presenciando no era una recuperación, era una reconstrucción instantánea de la vida. Y entonces, en el cenit absoluto de la canción, en el instante en que la voz de Laila alcanzó un clímax de pureza y poder insoportables, y luego se desvaneció en un silencio repentino y total, sucedió. Los párpados de Miguel, que habían estado sellados durante 6 meses, comenzaron a temblar, como las alas de una mariposa luchando por liberarse de su crisálida. Luego, lenta, deliberadamente, se abrieron. Sus ojos, de un azul profundo que Arthur temía haber olvidado, parpadearon un par de veces, desorientados por la luz. Su cabeza se movió con una lentitud infinita sobre la almohada. Su mirada vagó por el techo, pasó por el rostro pálido y atónito del doctor. Valdés se detuvo por un segundo en la serena faz de Laila, y finalmente encontró los ojos de su padre. Un universo de tiempo pareció transcurrir en ese cruce de miradas. Y con una voz que era apenas un susurro ronco por el desuso, pero perfectamente articulada, pronunció la única palabra que importaba en todo el cosmos. «¿Papá?» El imperio de Arthur Drummond, su fortuna, su orgullo, su escepticismo, todo su mundo, no se derrumbó con el estruendo del metal, sino con el sonido ahogado de un hombre rompiéndose de rodillas sobre el mármol frío. Se arrastró hasta la cama y abrazó las piernas de su hijo, su cuerpo sacudido por sollozos que no eran de dolor, sino de una catarsis tan violenta que parecía que su alma se estaba partiendo en dos para volver a nacer. Era un bautismo de lágrimas, una purificación que lo lavaba de años de arrogancia y soledad. Después de un tiempo que no pudo medir, levantó el rostro, devastado y rehecho, hacia Laila, que observaba la escena con una paz que trascendía toda comprensión. «¿Cómo?» logró articular su voz quebrada por la emoción. «¿Cómo lo has hecho?» La niña lo miró, y su simple respuesta fue el epitafio del hombre que él había sido. «No fui yo, señor Drummond», dijo suavemente. «Fue la fe que usted encontró en su corazón cuando creyó que ya lo había perdido todo». El doctor Valdés, temblando, se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si quisiera asegurarse de que no estaba soñando. Miró al niño, que ahora seguía con la mirada curiosa los movimientos de su padre, y pronunció las palabras que certificaban la muerte de su antiguo yo. Es un milagro. La redención de Arthur fue tan espectacular y pública como lo había sido su arrogancia. No solo cumplió su promesa, sino que la superó con creces. En una rueda de prensa que conmocionó al mundo financiero, anunció que donaría no la mitad, sino la mayor parte de su fortuna a una nueva fundación dedicada a la salud infantil. El Hospital Infantil Laila, construido con una velocidad y unos recursos sin precedentes, se convirtió en un faro de esperanza mundial, un lugar único donde la tecnología más avanzada y la compasión más profunda no eran vistas como fuerzas opuestas, sino como las dos alas necesarias para volar. La escena final tiene lugar un año después, en un día soleado y resplandeciente. En los extensos jardines del nuevo hospital, Arthur Drummond está sentado en un banco de madera. Ya no lleva los trajes de $3,000 ni la mirada de depredador. Viste unos sencillos pantalones de lino y una camisa de algodón, y en su rostro hay una serenidad que ninguna fortuna podría comprar. Sus ojos, que antes solo veían cifras y cuotas de mercado, ahora contemplan una escena que es su verdadero tesoro. A unos metros de distancia, sobre la hierba verde y mullida, su hijo Miguel corre, ríe y grita con la energía inagotable de un niño de 9 años sano y feliz. No está solo. A su lado, persiguiendo una cometa con forma de pájaro que se eleva majestuosamente contra el cielo azul, está Laila,
y con ellos una docena de otros niños del orfanato La Casa del Sol, ahora la institución mejor financiada del país. Arthur aprendió esa mañana que el verdadero milagro no había sido únicamente la resurrección de su hijo, sino el despertar de su propio corazón, que había estado en un coma mucho más profundo y oscuro que el de Miguel. Descubrió que la fe no era la creencia en que lo imposible podía suceder, sino la certeza de que el amor era la única fuerza que realmente importaba.